Retomamos la narración del vídeo Condados catalanes Almodís de la Marca, cuando en 1076 Ramón Berenguer I deja en su testamento todas sus propiedades, derechos y parias a partes iguales a los gemelos obtenidos con Almodís de la Marca, Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, que gobernarían conjuntamente con cierta preeminencia de Ramón Berenguer. Incluso el papa Gregorio VII sentía más predilección por él que por su hermano. Los hermanos tuvieron muy malas relaciones, tanto que el papa tuvo que intervenir en el año 1079, llegándose al siguiente acuerdo: repartirse las rentas por igual y alternarse en el Palacio Condal de Barcelona cada 6 meses. ¿Por qué intervino el papa? Pues que necesitaba la paz interior del condado a fin de impulsar la reforma religiosa. A pesar de su mala relación, los condes fueron capaces de presionar sobre las taifas vecinas, Zaragoza, Lérida, Tortosa y Denia, y proseguir con la repoblación sobre las tierras interiores e iniciar los primeros contactos con las tierras del sur de Francia. En el año 1081 los condes rechazaron la oferta de servicio que les hizo Rodrigo Díaz de Vivar tras ser desterrado por Alfonso VI de Castilla y León. Ese mismo año intervinieron en las disputas del taifa de Zaragoza tras la muerte de su rey. El Cid, como defensor de los derechos del primogénito, y Sancho Ramírez V de Aragón y los condes de Barcelona se aliaron con el hermano menor. En uno de los enfrentamientos, el Cid hizo prisionero a Berenguer Ramón II en el castillo de Tamarit. Fue liberado 5 días después tras previo pago de un rescate. En esa misma guerra civil, en diciembre de 1082, Ramón Berenguer II fue asesinado por desconocidos en un bosque cerca de Gerona. Según la cláusula del testamento de Ramón Berenguer I, en caso de muerte de alguno de sus hijos, el superviviente heredaría todo en perjuicio de los hijos del difunto. Siempre quedó la sombra de la sospecha de que Berenguer Ramón II estuviera detrás del crimen, de ahí que la apodaran el fratricida. El asesinato de Ramón Berenguer II encendió una guerra civil en el condado de Barcelona. Parte de la nobleza acudió a Alfonso VI en petición de auxilio y protección para los derechos del hijo de Ramón Berenguer II, que había nacido días después del fallecimiento de su padre. En el año 1084 los condados de Carcassona y Raset fueron ocupados por el vizconde de Béziers, Bernat Athou, que alegó derechos falsos para hacerse con dichos condados y solo admitía la autoridad del niño recién nacido. Al año siguiente una asamblea de nobles decidió encomendar la regencia del niño a sus tíos, los condes de Cerdeña, con ayuda del conde Ermengol IV de Urgel hasta la mayoría de edad, y además ofrecer a Alfonso VI la tutoría y la soberanía de los condados. Por otra parte, exigían al conde que permaneciera soltero para que no tuviera descendencia. Pero un año después se llegó a un acuerdo transitorio para no depender tanto de Castilla y León. Se entregaba la regencia a Berenguer Ramón II, que actuaría como su tutor durante 11 años, y luego lo asociaría al gobierno. Las consecuencias de dicho acuerdo fue que lograron una pacificación de los territorios y se reanudó la política intervencionista en las taifas vecinas. Mientras perdonaron los conflictos internos, Berenguer Ramón no había podido ayudar a su aliado de la taifa de Lérida, Tortosa y Denia, que estaba siendo acosada por la taifa de Zaragoza, que contaba con el apoyo de Rodrigo Díaz de Vivar. El primer objetivo de la taifa de Lérida era quedarse con la taifa de Valencia en sus manos. Desde el año 1085 Valencia estaba gobernada por el exrey de la taifa de Toledo, que tras la conquista de Alfonso VI le impuso como rey de Valencia. Pero no todos los valencianos acataron su autoridad y se aliaron con la taifa de Lérida y con el conde de Barcelona. Ante estos movimientos, la guarnición castellana en Valencia, dirigida por Álvar Fáñez, atacó Lérida para evitar su intervención en Valencia, pero pronto abandonaron por la entrada de los almorávides en la península y fueron en apoyo de su rey, siendo derrotados en Sagrajas.
El rey de Valencia se quedó sin protección castellana. 2 años después, en 1088, una nueva expedición de la taifa de Lérida contra Valencia nuevamente contó con el apoyo de Berenguer Ramón II. Asediaron la ciudad y el rey pidió ayuda a Zaragoza, quien acudió con Rodrigo Díaz de Vivar. Ante la llegada de los refuerzos, el rey de Lérida y el conde de Barcelona se retiraron. Las tropas zaragozanas y las de Cid tenían distintos propósitos. El Cid apoyar a un vasallo de Alfonso VI, como era el rey de Valencia, y Zaragoza quería incorporar la taifa de Valencia a sus dominios. Así que se rompieron las relaciones, el Cid permaneció en Valencia y el rey de la taifa de Zaragoza regresó a su ciudad. Al año siguiente se invertirían las alianzas, el Cid con Lérida y Zaragoza con Berenguer Ramón II. Valencia volvió a ser asediada y nuevamente el Cid impidió la toma de la ciudad. Pero Berenguer Ramón seguía empeñado en conseguir la taifa de Valencia, y en la primavera de 1090 una nueva expedición con la ayuda de la taifa de Lérida, aunque también intentó que en esta alianza estuvieran la taifa de Zaragoza y el reino de Castilla y León, pero ambos rechazaron la oferta. Berenguer Ramón fue derrotado en la batalla de Tebar por el Cid y hecho prisionero junto a un gran número de hombres. Fue liberado a cambio de un cuantioso pago y firmó una alianza con el Cid, repartirse las parias de la taifa de Lérida, para Berenguer las de Lérida y para el Cid las de Tortosa y Denia. Ahora que Tortosa no formaba parte de sus territorios protegidos, Berenguer Ramón inició su avance hacia el sur. En el año 1092 salió con Alfonso VI, Sancho Ramírez V de Aragón y las tropas de Génova y Pisa para la conquista de la taifa de Valencia. La expedición fracasó. Cuando el Cid proclamó el principado autónomo del resto de los reinos cristianos tras expulsar a los almorávides en el año 1094, la ciudad de Sagunto se negó a reconocer dicha autoridad y pidió ayuda a la taifa de Lérida y al conde de Barcelona, que pusieron sitio al castillo de Oropesa perteneciente al Cid, pero se retirarían ante la llegada de las tropas del Cid. Posteriormente, el Cid y Berenguer Ramón II se reconciliaron y pactaron el matrimonio entre Ramón Berenguer III y una hija del Cid. La boda no se celebraría en estos momentos sino hasta el año 1098. En los últimos años de vida de Berenguer Ramón II dedicó sus esfuerzos a repoblar la zona de Tortosa y a restaurar la sede metropolitana de Tarragona. La zona de Tarragona estaba despoblada de musulmanes desde la etapa de Ramón Berenguer I y se empezó a repoblar bajo el amparo del castillo de Tamarit. Eclesiásticamente pertenecía a la jurisdicción de Vic, pero en el año 1089 su obispo, durante un viaje a Roma, demandó al Papa Urbano II la restauración de la antigua sede metropolitana, lo que implicaba independizarse del arzobispado de Narbona. La respuesta del Papa fue la siguiente: pidió a los condes de Barcelona, Urgel y Besalú, así como a todos los obispos, vizcondes y magnates laicos y eclesiásticos, que conquistaran y reconstruyeran Tarragona y dejaran la ciudad en condiciones para albergar una sede episcopal. A cambio, el conde de Barcelona debía enfeudar el principado al papado y pagarle un censo anual de 25 libras de oro. A pesar de las varias tentativas que hubo, Tarragona no se incorporaría al condado de Aragón hasta el año 1117. El Papa Urbano II realizó una bula papal en el año 1091, donde daba a entender que la sede tarraconense estaba subordinada a Toledo, a quien el Papa había concedido la primacía en España. Barcelona y Narbona protestaron, pero un legado del Papa dispuso que mientras Tarragona era restaurada, la Iglesia catalana tendría su metropolitano en Narbona, pero reconociendo a Toledo la calidad de primada. Berenguer Ramón aceptó la propuesta y el Papa dispuso oficialmente la restauración metropolitana de Tarragona, nombrando al obispo de Vic arzobispo de Tarragona. 4 años después, en 1095, en el concilio de Saint-Gilles, en Provenza, se aceptó la separación de Tarragona de la sede de Narbona, pero quedando supeditada al arzobispo de Toledo.
Desde 1093, Ramón Berenguer III estuvo asociado al gobierno del condado de su tío. Tenía tras él el apoyo de figuras importantes como el conde de Cerdeña o el obispo de Barcelona. Pero durante todo el reinado nunca desapareció la sombra de duda sobre la involucración de Berenguer Ramón en el asesinato de su hermano. Y en el año 1097 Berenguer Ramón II aceptó someterse a un duelo judicial en la corte de Alfonso VI para dilucidar definitivamente el caso. El conde fue vencido y desterrado, y le sucedió su sobrino Ramón Berenguer III. No se sabe dónde murió Berenguer Ramón II y algunos dicen que murió en Tierra Santa como participante de la Primera Cruzada.